Bue- Buenas noches, compañeros. Reciban todos ustedes un cordial y afectuoso saludo el día de hoy. Nos encontramos a 10 de octubre del año 2023. Son las 6:38 de la noche y afortunadamente pues estamos aquí con ustedes el día de hoy. Digamos, muchachos, les comento pues que temporalmente las clases van a estar siendo conmigo a través de esta plataforma mientras logro tener una plena recuperación del tema de la rodilla, pues previa autorización de la dirección del programa, de gestión humana y de la decanatura de ciencias básicas, que pues de todas maneras eso implica unos esfuerzos adicionales de preparación, pero digamos que también yo les agradezco a ustedes porque sé que también he contado como con su comprensión. Entonces, pues la verdad no es fácil, la verdad es bastante frustrante tener uno que estar como encerrado y pues prácticamente con el tema de la salud, pero pues a veces también la vida te pone en ese tipo de circunstancias para también de pronto reflexionar algunas cosas y por qué no pues darse un pequeño rato de reflexión sobre muchas cosas que de pronto a veces también uno solamente se centra en lo bueno, pero también a veces de lo malo se aprende y mucho. Entonces les agradezco a todos ustedes su presencia el día de hoy. Me preguntaba una compañera que si las sesiones van a quedar grabadas. Sí, efectivamente, yo estoy terminando de alistar los classroom de cada uno de ustedes, de las asignaturas que tengo en este momento a cargo y estoy subiendo las grabaciones a YouTube. Es decir, yo termino de ver o terminamos de grabar esta clase, inmediatamente yo la subo a YouTube para en el canal que está asociado al canal a la cuenta de correo de la católica, para que de esa manera pues podamos tener también disponible las clases y pues podamos tener como ese tipo digamos de temas. Entonces de verdad muchachos yo les quiero a ustedes agradecer la deferencia, la paciencia y pues vamos a iniciar el día de hoy. Voy a cerrar, bueno, aquí van a quedar grabados unos memes porque pues yo estoy grabando pantalla, pues si bien no estoy compartiendo pantalla, ustedes cuando les pase la grabación, pues ustedes se van a dar cuenta de que estaba haciendo yo mientras estaba hablando, ¿cierto? Pues la verdad no tengo necesidad de editarlo, pero bueno, entonces el día de hoy vamos a centrarnos en lo que ya es la manipulación de archivos con Python y vamos a tratar de evacuar lo que son dos librerías que son fundamentales para el tema de analítica de datos. Vamos a ver la librería NumPy y vamos a ver la librería Pandas, que son, digamos, nuestros aliados al momento de hacer una analítica de datos bien juiciosa y seguramente ya con ello pues vamos a estar mucho más cercanos al concepto. Yo nuevamente pues como les decía la primera sesión que tuvimos la oportunidad de estar en la universidad pues les comentaba que el curso es introductorio, es un curso que obviamente esto tiene unos grados de profundidad tremendo. Hay, varias personas me han preguntado esta semana con respecto a web scraping y la verdad se pueden hacer muchas cosas, inclusive hacer tareas automatizadas con Selenium para que él automáticamente nos haga el tema de analítica de datos, inclusive sea capaz inclusive de hacer un bypass de los captcha y poder inclusive tener ese tipo de comportamientos automatizados pero humanos. Entonces miren que son bastantes cosas, pero solamente ese tema, eso nos daría prácticamente 4, 5, 6 sesiones y pues la idea es que por lo menos conozcamos las bases y que ustedes ya puedan tener como el punto de partida para poder profundizar en el resto de temas.
Adicionalmente, pues ya con esto, más algunos ejercicios y algunos talleres que ya vamos a empezar a desarrollar, tal cual les había dicho, ya quedaría solamente pendiente, después de ver estas dos, quedaría pendiente ver el despliegue de datos, que ese sí es más sencillo, cuando nosotros ya tenemos los datos completamente listos y vamos a proceder a graficarlos en todo lo que tiene que ver con Python. Y ya la última parte sí comenzaremos, haremos esa introducción a Machine Learning, haremos un ejercicio de Machine Learning y con ello ya plantearemos el trabajo final. Dentro de lo que quienes me conocen y en asignaturas anteriores saben que yo trato que las últimas 2 semanas, o sea, yo trato de que en la semana 14 esté evacuado todo el tema, de manera que esas últimas 2 semanas tengan tiempo para realizar los trabajos, los puedan hacer y puedan tener estos espacios para asesoría, para que cuando llegue el momento del final, pues ustedes prácticamente pues sí hayan tenido tiempo de avanzar, porque entiendo que muchas veces pues los tiempos son muy cortos desde que termina las clases hasta el trabajo parcial final, y súmele a eso pues que tienen más asignaturas aparte de esta. Entonces imagínense pues esa cantidad de trabajo que ustedes tienen en este momento. Entonces, también no lo había hecho con ustedes, pero lo voy a hacer también aprovechando que estamos conectados, y voy a compartir pantalla. De la universidad nos han mandado un comunicado donde nos han hecho mucho énfasis en el tema de los listados como tal oficiales. Entonces, nuevamente, y aprovechando pues que estamos grabando esta sesión, y lo bueno es que pues, cuando está grabado el tema, pues queda más fácil tenerlo como presente. Recordarles que ustedes en este momento como tal, pues me han dicho mucho nos han mandado comunicado donde nos hablan respecto a que decidimos primero que todo nosotros los docentes tomar la lista desde la plataforma de la universidad. Y segundo, ahora ya no me sale ninguno. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ahora sí. Vamos a ver. Y les quiero pues mostrar en este momento pues quiénes son las personas que en este momento están en la lista. Y esas personas que están en la lista pues es importante que pues ya están seguros que están como tal. Pero sí es importante que ustedes también tengan claro, los que no están en la lista, que yo no les puedo generar ningún tipo de nota siempre y cuando yo no tenga un correo del INE. Si la directora del programa me envía un correo diciendo que les puedo llevar la nota y que ustedes están autorizados, aunque no estén en lista, de ver la asignatura y de llevarles la nota manualmente, lo hago de mis labores porque pues es lo que normalmente se hace. Pero nuevamente les recuerdo que quien no está en lista y tampoco haya un correo de por medio donde me autorice a generar nota, las personas que estén asistiendo, así entreguen trabajos, así entreguen parcial y todo, yo no les puedo generar ninguna nota. Yo quiero que pues comprendan que nos han hecho mucho énfasis, y tienen razón, porque fue un correo, aparte de observación, se hizo uno como a una observación, como de pronto que de pronto no estamos siendo juiciosos con eso, y se está presentando mucho el fenómeno que a final de los semestres llegan personas que, no, profe, pero yo sí estuve yendo, yo sí hice los trabajos, se los entregué y todo, pero yo no estaba matriculado, pero entonces mandan de forma extemporánea solicitar la matrícula y se lo escalan al comité, ya, pues digamos, al consejo académico. Y ya esa instancia, pues obviamente, no es la correcta. Entonces, por eso vuelvo y le reitero, lo bueno es que esto ya queda otra vez nuevamente grabado,
Y voy a hacer entonces ese llamado a lista, por favor, me contestan presente de las personas que están en este listado. Entonces tenemos a Arenas Delgado Hansen Farid. Presente, profe. Listo. Arias Marín Sebastián. Presente, profe. Arrieta Viloria Nilson Enrique. Campos Borja Juan Camilo. Campos Borja. Carmona Sánchez Daniel. Conde Marulanda Santiago. Presente, profe. Gracias. Cuesta Guerrero Yair Alfonso. Cuestas Arcila Luis Daniel. Ah, listo, Luis Daniel, listo, perfecto. Gracias, Luis Daniel. Nelson Enrique Arrieta también ya lo había llamado. Listo, gracias. De Voz Jaramillo Juan Pablo. Profe. Ah, bueno, listo. Miguel Ángel Galvez Quintero. Presente, profe. Brian Steven Hilarias. Adriana Marcela Giraldi Drogo. Daniel Alejandro Góez Parra. Jaramillo Londoño Johan Alexis. Presente, profe. Gracias. Marín Gallego Andrés. Presente. Gracias. Marín Vinasco Josman Stewart. Buenas noches. Gracias. Marles Bolaños Billy Daniel. Presente, profe. Gracias. Muñoz Correa Victoria Eugenia. Presente, profe. Gracias. Olarte Zapata Juliana. Presente. Gracias. Santiago Pino Giraldo. Presente. Gracias. Juan Sebastián Ramírez Mariño. Juan Sebastián. Y Urrea Giraldo John Michael. Listo, muchachos. Entonces, ya he pasado, digamos, la asistencia. Y vamos entonces ahora sí a entrar en materia. Entonces, les decía yo a ustedes que dentro de esto que tenemos con Python, tenemos acá lo que tiene que ver ya con las librerías Pandas y las librerías de NumPy. Denme un segundito acá, me ubico en este curso acá en el que yo tengo. Denme un segundito. Vamos a trabajar ya con este tipo, digamos, de librerías. Entonces, vamos a ver justamente cuáles son, digamos, esas librerías, para qué sirven, cuál es su aplicabilidad y especialmente pues poder ver ya todo lo que nosotros tenemos que ver. Este curso le hicieron, le hicieron una actualización de 2 capítulos que justamente tiene que ver con NumPy, y pues yo tuve esta semana hice como el restablecimiento de límites y me volvieron a dar pues el batch y el certificado como tal al respecto. Entonces vamos a mirar un poco de lo que tiene que ver Pandas, lo que tiene que ver NumPy y lo que tiene que ver pues con el manejo de archivos, que es otra de las cosas que nosotros podemos trabajar. Quizás también nosotros hay otras cosas que ofrece Python que tiene que ver con la parte de APIs, pero no lo vamos a tocar salvo que de pronto nos alcance el tiempo. Si no nos alcanza el tiempo, pues entonces pues les quedará de pronto a ustedes un poco ahí atentos de lo que tiene que ver con las APIs. Entonces vamos a mirar. Entonces vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la lectura de archivos
a través del comando open, que es el comando que nosotros nos ofrece Python para poder nosotros realizar lectura de archivos, porque nosotros ya hicimos el scraping a través de la web. Después de hacer el scraping a través de la web, estuvimos, también digamos, podemos nosotros consumir lo que tiene que ver con datos que existían o que están dentro del contenido de una página. Pero también nosotros podemos acceder a APIs REST, a APIs OAP a través de Python. Pero muchos de los datos que nosotros vamos a utilizar son archivos que nosotros descargamos, son archivos que nosotros tenemos, son archivos que nosotros podemos analizar y que justamente es el objeto primero de esta clase. Entonces vamos a mirar un poco de lo que tiene que ver esa lectura de archivos con el comando open. Entonces aquí vamos a observar cómo hacemos ese consumo. Entonces les pido el favor que estemos ahí atentos a este video. In this section, we will use Python's built-in open function to create a file object and obtain the data from a txt file. We will use Python's open function to get a file object. We can apply a method to that object to read data from the file. We can open the file example1.txt as follows. We use the open function. The first argument is the file path. This is made up of the file name and the file directory. The second parameter is the mode. Common values used include R for reading, W for writing, and A for appending. We will use R for reading. Finally, we have the file object. We can now use the file object to obtain information about the file. We can use the data attribute name to get the name of the file. The result is a string that contains the name of the file. We can see what mode the object is in using the data attribute mode, and R is shown representing read. You should always close the file object using the method close. This may get tedious sometimes, so let's use the with statement. Using a with statement to open the file is better practice because it automatically closes the file. The code will run everything in the indent block, then closes the file. This code reads the file example1.txt. We can use the file object file1. The code will perform all operations in the indent block, then close the file at the end of the indent. The method read stores the values of the file in the variable file_stuff as a string. You can print the file content. You can check if the file content is closed, but you cannot read from it outside the indent. But you can print the file content outside the indent as well. We can print the file content. We will see the following. When we examine the raw string, we will see the /n. This is so Python knows to start a new line. We can output every line as an element in a list using the method readLines. The first line corresponds to the first element in the list. The second line corresponds to the second element in the list, and so on. We can use the method readLine to read the first line of the file. If we run this command, it will store the first line in the variable file_stuff, then print the first line. We can use the method readLine twice. The first time it's called, it will save the first line in the variable file_stuff, and then print the first line. The second time it's called, it will save the second line in the variable file_stuff, and then print the second line. We can use a loop to print out each line individually as follows. Let's represent every character in a string as a grid. We can specify the number of characters we would like to read from a string as an argument to the method readLines. When we use a 4 as an argument in the method readLines, we print out the first 4 characters in the file. Each time we call the method, we will progress through the text. If we call the method with the argument 16, the first 16 characters are printed out and then the new line. If we call the method a second time, the next 5 characters are printed out. Finally, if we call the method the last time with the argument 9, the last 9 characters are printed out.
Check out the labs for more examples of methods and other file types. Bueno, muchachos, digamos que resumiendo lo que tiene que ver con lo que nos expresa el video, hay varios temas que ahí podemos observar, y es que primero, pues nosotros podemos hacer lectura de archivos en formato texto. Buenas noches, Daniel. Y para ello, pues ahí tenemos los archivos, digamos lo que es el tipo file, y nosotros podemos hacer lecturas, podemos hacer lectura línea a línea y similares. Es decir, lo primero que nos vamos a preocupar es cómo consumimos los datos. En este caso, lo estamos haciendo a través de ese formato. En la última parte se observaba que yo podía leer línea a línea el archivo de texto, pero ese archivo de texto en algún momento yo decía, pero lea primero las 16 líneas, luego lea las 4 siguientes y luego las otras 10. Cuando nosotros, por ejemplo, descargamos información o nos envían información desde otras empresas, desde otras entidades, o las descargamos a través de los diferentes CRM que nos ofrecen las organizaciones, muchas veces los archivos vienen con esa estructura, donde dicen, mire, te generé un archivo plano, del carácter tal al tal es tal cosa, del carácter tal a tal es tal otra, del carácter tal a tal es tal otra. Entonces miren que este tipo de ejercicios nos van a ayudar a poder entender que nosotros podemos manipular archivos en formato texto como tal. Entonces para ello y para poder aterrizar mucho más, vamos a hacer el respectivo laboratorio. Si quieren, ahorita ya los voy a descargar para que miremos justamente ese laboratorio que tiene que ver con el tema de archivos de texto. Entonces vamos a revisar cómo hacemos esa manipulación de los archivos. Entonces yo voy a descargar este laboratorio y se los voy a compartir inmediatamente al WhatsApp para que lo tengan acá, para que lo tengan listo. Entonces voy a dejar un momentico de compartir. Bueno, no, es bobada yo dejar de compartir porque finalmente pues esto me queda grabado. O sea, es bobada. Si aquí sale meme y otro tipo de cosas, pues eso es lo que hay. Bueno, vamos a guardar esto y lo voy a guardar en usuarios y vamos a guardarlo acá en las clases que yo tengo aquí de la universidad. Este ya es sesión 8 y vamos a colocar acá archivos de texto. Entonces ya les voy a compartir en este momento el laboratorio para que todos lo carguen. Si quieren lo pueden cargar en Colab. Me parece que es una buena plataforma, no nos ha ido mal. Entonces vamos a ya se me ha ido ahí lo que no era. Bueno, vamos a subir aquí el documento y lo vamos a cargar en Colab. Listo, este es el archivo, ahí se los acabo de compartir, muchachos, y vamos a abrirlo entonces en Colab. O ustedes abran la instancia de Jupyter en sus equipos y podemos hacerlo. Entonces yo voy aquí a abrir este cuaderno y voy a subirlo. Listo. Ok, entonces voy a esperar. No sé si ya me avisan, por favor, cuando todos tengan ya cargado el laboratorio de archivos de texto en Python para revisar pues el tema como tal.
Bueno, muchachos, entonces el objetivo justamente de este laboratorio es que podamos hacer lectura de los archivos de texto utilizando los diferentes pues archivos de texto. Entonces vamos a mirar cómo descargamos los datos. Entonces aquí hay una URL y aquí nos muestra cómo nosotros podemos descargar archivos de texto que se encuentran en servidores remotos. En este caso existe la librería llamada PyFetch, con la cual nosotros podemos descargar archivos que se encuentren en una URL, sea del formato que sea, TXT, CSV y similares. Si usted se mete a diferentes páginas, por ejemplo, vamos a mirar Banco de la República, usted encontrará que, por ejemplo, yo quiero mirar lo que tiene que ver con las tasas de interés del sector financiero, o quiero mirar lo que tiene que ver vamos a buscar, por ejemplo, el histórico de la tasa representativa del mercado, o sea, el precio del dólar, y nosotros podemos ver que esto uno lo pudiese descargar. Aquí dice serie histórica completa, y esto obviamente, estos archivos tienen una URL y yo lo pudiese descargar tranquilamente. Aquí, esta es la URL de descarga. Y esto yo lo podría hacer directamente con Python. ¿A través de qué? De esa URL, de este archivo, por ejemplo, de Excel. Entonces nosotros podemos hacer ese tipo de cosas a través de esta librería PyFetch. Nosotros podemos descargar datos que se encuentran en diferentes temas. Esto toca trabajarlo de manera asincrónica. Por eso se utiliza la instrucción async. Esa async es una instrucción que me permite ejecutar funciones asincrónicas, es decir, funciones que se lanzan, pero que no me van a dejar pegado el aplicativo, sino simplemente cuando hay respuesta, sea positiva o negativa, pues inmediatamente nosotros la vamos a recibir. Y nuevamente volvemos a lo que de pronto ustedes ya conocen de programación web, el status 200 que es como tal, y entonces lo que hace acá es descargarlo y hacerlo. Entonces vamos a correr esta primera línea, vamos a ver dónde, aquí lo que no sé es dónde lo irá a guardar este cham. Bueno, acá no me dejó extraerlo. El PyFetch. No sé si, o si no, pues lo descargamos de forma manual, porque si no toca instalarlo y no sé si Colaf aquí nos deja instalarlo. Lo otro que podemos hacer, pues vamos a descargarlo manualmente desde la URL. Ahí está. Es este archivo. Y vamos a guardarlo. Yo lo voy a guardar aquí en D. Y voy a poner ejemplo. Voy a ponerle A, un nombre corto, y a este le voy a poner simplemente de nombre archivo. Ahí está. Listo. Como decíamos, nosotros podemos, estos archivos los podemos leer. Aquí tendríamos que utilizar, por ejemplo, la ruta completa. Lo que pasa es que yo creo que aquí en Colab, como estoy trabajando en el servidor de Google, me va a ir mejor, más bien, ejecutar este laboratorio ¿en qué? En Júpiter. Dame un segundito, utilizándolo, pues, más bien digo local. Más bien lo voy a hacer aquí local.
Que seguramente aquí sí no habría problemas con esto. Listo, vamos a cargarlo. Y aquí ya lo abrimos. Como vamos a trabajar localmente, pues vamos a importar esto. Igualmente acá. Vale. Y vamos a correr esto. A través de la librería URL request. Listo, ahí no hubo ningún problema. Y aquí sí también creo que no debería poner problema. Si no, pues ya, si hay aquí un problema, no tenemos el PyFetch. Entonces vamos a instalarlo con pip. Aunque pues no es necesario, porque nosotros ya descargamos el archivo localmente. Sin embargo, lo que pasa es que quiero sí señor, es este. Entonces aquí, a ver si está pip install, PyFetch. Ojo, correcto, PyFetch. Entonces lo vamos a hacer aquí antes, perdón. Entonces ya no voy a utilizar sino que iba a cerrar el navegador, iba a hacer la burrada de cerrar el navegador y ahí se me cerraba también la sesión sincrónica. Entonces vamos a hacerlo. Una vez coloquémoslo acá, ahorrar esto y voy a colocarle pip install PyFetch y vamos a correrlo. Listo, él está tratando de instalar el módulo. De todas maneras, nosotros, insisto, ese módulo pues ya digamos, no habría necesidad. Aquí ya quedó, dice que hubo un error acá. Ah, sí, necesito reiniciar el kernel. Entonces, kernel, restart kernel, para poder que tome los cambios. Listo. Listo, se supone que con esto ya debería aquí correrme el PyFetch. Pero no reconoces el PyAudit. Bueno, usted debe ser, como instaló la última versión, habría que mirar si esta librería está disponible. Listo, entonces vamos aquí a leer el archivo como tal. Entonces yo lo ubiqué acá en esta ruta. En D creo una carpeta llamada A y creamos ese archivo. ¿Cómo fue que lo nombramos? Lo nombramos como archivo.txt. Y vamos a correr esta instrucción. Y vamos a asignarlo con example 1 is not defined. Bueno, nosotros podemos decirle aquí directamente
acá, que estaba trocada las líneas. Listo, ahora sí. Listo, como este señor, vamos a ver si me lo acepta con slash o si no me toca escapar caracteres. Entonces, un segundito. Ustedes saben que para escapar caracteres usamos la misma. Ok, listo. Entonces aquí, digamos que funcionó con el slash, no con el contra slash. Y aquí el archivo ya está abierto. Y aquí vamos a imprimir el nombre del archivo. Corremos esta instrucción. Y aquí me dice claramente que es el archivo que está localizado en dos puntos a archivo txt. Y aquí en qué modo está abierto. Entonces vamos a correrlo. Y obviamente está en modo de lectura. Entonces acá pues vemos el contenido que tiene este archivo. Voy a detener todo otra vez para que... Al correr esta instrucción pues sabemos que este archivo como tal pues nos muestra este contenido. Línea 1, línea 2, línea 3. Si yo hiciera cambios en el archivo pues obviamente esto se vería reflejado. Aunque, bueno, ¿qué es lo que pasa? Como en este momento yo tengo el archivo abierto, él no me dejaría hacer cambios, porque en este momento este archivo tiene lock porque está abierto. Entonces no se puede trabajar de forma multiusuario. Recuerden que como son archivos como tal, pues no tienen esa característica de estar compartido ese tipo de archivos planos. Muy distinto cuando lo trabajamos de pronto ya en un drive o a través de las herramientas de Google, pero normalmente pues estos no tenemos acceso concurrente, es la palabra exacta. Listo, ¿qué tipo de contenido tiene? Pues es de tipo string y esta instrucción me permite cerrar el archivo de forma exitosa. Siempre, muchachos, después que ustedes ejecuten todo lo que tiene que ver con la parte, digamos, de programación y cuando ustedes están, digamos, ejecutando archivos, siempre, por favor, deben cerrar los mismos. Muchas veces nosotros dejamos los archivos abiertos y después vamos a hacer otra rutina y nos saca error como tal. Nosotros también podemos utilizar para abrir archivos utilizando la instrucción with, ¿sí? Tal cual está aquí estipulado. Observen. Voy a cerrar otra vez el archivo y le voy a hacer cambios para que no esté. Esta es la línea 1, esta es la línea 2, esta es la línea 2. Entonces coloquémosle, qué sé yo. Shakira Piqué. Karol G. Anuel. Y pongámosle, qué sé yo, mazamorra con panela. Listo, cualquier cosa. Y entonces acá vamos a abrir nuevamente este archivo. Y efectivamente pues tenemos el contenido del mismo. ¿Sí? Y nuevamente con esta instrucción me dice si efectivamente el archivo está cerrado o no. Me dice que sí. ¿Por qué? Ojo con esto. Cuando yo utilizo la cláusula with para leer archivos, esa cláusula with, cuando termina de ejecutarse, automáticamente me cierra el archivo. Esa es una gran ventaja. O sea, si yo lo hiciera de esta manera, como lo hice aquí paso a paso, pues yo tendría que hacerle el close una vez terminada la instrucción. Acá cuando yo utilizo with, yo no tendría que utilizar ese tema como tal, porque inmediatamente termina la ejecución del with y el archivo queda completamente cerrado. Entonces, vamos a ver el contenido del archivo, pues aquí está tal cual los cambios que hicimos. Nosotros podemos, aquí en este caso, vamos a imprimir los 4 primeros caracteres. Shakira. Y aquí vamos a leer 4, después los 4, después los 7 y después 15. Vamos a mirar.
Shack, luego ira con la coma, piqué, el salto de línea lo lee, por eso sale impreso, y sale también entonces el carácter número 15. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos read, estamos leyendo es un número de caracteres. Muy distinto cuando utilizamos readline, que ahí sí leemos todo el archivo completo. ¿Sí? Esto es lo mismo, esto es lo mismo, esto es lo mismo, esto es lo mismo. Y acá, pues, sí sería importante, aquí sí me interesa esto. El readline. Vamos a abrir este archivo. Y observe que aquí leyó las primeras 20 líneas, pero leyó hasta que, o sea, máximo lea 20 caracteres, pero siempre y cuando no se pase del salto de línea. Es decir, si tiene menos, cuando se encuentre el salto de línea, se detiene, y si tiene más de 20, pues entonces solo imprime los primeros 20. Nosotros podemos hacer esto con, decir acá, pues, como tal, pues que vamos a decirle readline. Vamos a correrlo. Efectivamente. Y si yo ya quisiera, acá en este caso, leer todo y dejarlo en una lista, pues yo ya lo que haría es readlines, y cada línea sería un elemento de la lista. Ahí digamos que tenemos de las formas en que nosotros podemos empezar a manipular los diferentes tipos de archivo. ¿Sí? Es decir, nosotros podemos ver cuáles son, por así decirlo, cada una de las formas en que nosotros podemos ir ejecutando esto. Y acá nosotros podemos ir haciendo listas y similares. Ahora, con los archivos CSV, pues será exactamente lo mismo. Aquí es donde cobra importancia que recordemos cómo es que se generan archivos CSV desde MySQL, desde Oracle, desde SQL Server, desde otro tipo de motores. Cada motor tiene sus formas de hacer las cosas. En este caso, estos archivos de texto como tal, pues normalmente la idea es automatizar la generación de los mismos a través de las diferentes bases de datos. No sé si ustedes recuerdan cómo se hacía la generación de estos archivos CSV en MySQL. No sé si ustedes lo tienen claro. Profe, para hacerlo con PHP Miami, se lo genera automáticamente. Por ejemplo, en PHP MyAdmin lo puedo hacer, pero es importante también que ustedes tengan claro que, digamos que si bien lo podemos hacer con PHP MyAdmin, la idea es poderlo hacer automáticamente. Entonces, exportar datos en formato CSV, por ejemplo, desde MySQL. Entonces, aquí está uno de los tutoriales que hay, como, digamos que, cómo se puede hacer. Entonces, usted lo puede hacer por línea de comandos. ¿Qué sería a través de este archivo, de este comando? Usted puede hacer un select y utiliza la palabra reservada into y describe la palabra outfile y le dice cuál es el nombre del archivo al cual usted desea exportar. Esto se utiliza porque usted, por ejemplo, si tiene un servidor Linux, usted lo puede colocar dentro del cron
puede colocar esta tarea que ejecute ese comando y usted sabe que en cierta ruta todos los días va a encontrar un archivo CSV de, por ejemplo, de las ventas, de lo que se haga, y usted automáticamente lo va a tener ahí. Y a través de esa obtención de datos, usted ya llena una lista, llena un diccionario, llena todo lo que requiera. Entonces, este es quizás de las formas que se puede utilizar. Y obviamente, pues usted puede soportar o soporta lo que son los inner join, los left join, los right join y similares. Entonces, ahí no habría ningún tipo de problema con, digamos, con este tipo de instrucciones. ¿Qué es lo importante? Que si ustedes lo ponen a correr en un servidor, deben dejar la tarea programada de manera que los archivos se generen solos. Y a través de esa generación de archivos, ustedes puedan verificar, ustedes simplemente corren todo el libro todo el notebook, perdón, y automáticamente le genera el análisis o los datos que ustedes requieren. Entonces, digamos que esa es una de las formas que ustedes lo tienen para hacer. Claro que esto cuando lo hacemos de esa manera, porque pues como vamos a ver más adelante, a través de pandas, yo puedo extraer todo directamente y no tengo que hacer jobs. Pero, si se los digo por experiencia, una vez que trabajamos con un tema así de analítica, utilizamos la librería pandas, pero la librería pandas a veces en ciertos queries, sobre todo cuando son grandes volúmenes, se nos quedaba pegado y por la configuración del servidor nos mataba la conexión. Entonces más fácil fue hacer un job en la base de datos y en el servidor que corriera la cláusula que genera el CSV, y yo más bien de esta manera me traía el archivo y lo leía y lo cargaba en una lista. Me era mucho más trabajable. Sin embargo, se supone que pandas debe o proporciona ese tipo de funcionalidad, pero sí es importante que tengan en cuenta que pues que tenemos una alternativa adicional. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna pregunta en este momento. Entonces, voy a plantearles un ejercicio, porque los ejercicios es donde resultan las preguntas. Entonces, ustedes recuerdan que ahorita les di esta URL del Banco de la República. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Este archivo ustedes lo han descargado, esta serie histórica. Lo que voy a hacer yo, voy a prepararles este archivo, voy a eliminar esto, ¿sí? Y le voy a decir guardar como, y lo voy a guardar acá en C, usuarios, y en la clase de hoy. Y vamos a generarlo en formato CSV delimitado por comas. Lo voy a guardar acá. Listo. Cierro acá. Y si yo hoy consulto mi equipo, tendemos acá en esta carpeta este archivo. Si yo lo abro con un WordPad, con un bloc de notas, observen que tengo esto separado por punto y coma. Tengan cuidado, esto está separado por punto y coma. No está separado por coma, está separado por punto y coma. Y obviamente pues esto tiene signo de pesos y similares. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo les voy a compartir este archivo. Y la idea es que ustedes, utilizando un libro, un notebook, ustedes lean ese archivo
completamente en Python y generen una lista a partir de esos datos leídos y que queden almacenados en Python. No sé si está claro el ejercicio que vamos a hacer. Sí, profe, yo creo que sí. Listo. Igualmente yo estoy acá y igual ahorita lo vamos a solucionar. Pero sí quiero que hagamos ahí el ejercicio porque ahí ustedes van a entender mucho más el concepto de lo que tiene que ver con lectura de archivos. Y a partir de ello, pues hacemos ya luego la escritura. Listo, aquí tenemos este ejercicio. Listo, entonces yo voy a, pues de todas maneras aquí va a quedar grabada la pantalla, pero yo también voy a solucionar el ejercicio, pero quiero que ustedes lo intenten hacer, es decir, yo lo voy a dejar aquí, yo voy a dejar de presentar, pero sin embargo ustedes van a tratar de hacer el ejercicio, pero de todos modos ustedes aquí en la grabación van a observar cómo fue que yo lo solucioné. Entonces, hagamos el ejercicio, son las 7:29, por ahí a las 7:45 hacemos la socialización del resultado de los ejercicios, ¿listo? ¿Alguna duda hasta el momento, muchachos? No, profe. Listo, vamos a hacer el ejercicio. Recuerden que para que el ejercicio para ustedes les quede más fácil, pues es importante que muevan ese archivo que ustedes les acaba de pasar, lo muevan a una carpetica, así como hice yo al principio, donde pues no sea una ruta tan larga y lo puedan ejecutar de una forma más sencilla. Les hago esa recomendación llegado el caso, ¿listo? Entonces, continuamos.
Bueno, muchachos, entonces voy a compartirles pantalla. Y mostrarles a ustedes el ejercicio como tal. Entonces es simplemente, digamos, como tal, la localización del archivo, inicializar una lista, decir que hacemos este recorrido de todo el archivo con la cláusula with, y por cada línea que se encuentre en el archivo 1, pues se añade ese elemento a la lista. Y acá pues ya simplemente le imprimimos y ahí obtenemos esos datos que son todo el histórico desde el año 91 de todas las variaciones que ha tenido el dólar. Estos puntos suspensivos que ustedes ven acá significa que el log como tal no imprimió más. Él tiene una capacidad, esta pantalla tiene una capacidad máxima en el tema de Júpiter. Entonces, por tanto, pues él indica que hay más datos. Sin embargo, si usted dice que cuál es el tamaño, si usted dice len lista, pues aquí nos vamos a dar cuenta que vamos a tener un tamaño. A limpiar esto. Y vamos a colocarlo más bien aquí al final de la instrucción. 11.647 registros. Entonces siempre pues son un número ya representativo. Es algo bajo pues si hablamos ya de Big Data y otro tipo de cosas, pero digamos que ahí estamos hablando del tamaño, digamos, de esa lista como tal. No sé si tengan preguntas hasta este momento, muchachos. ¿Alguna duda sobre esta manipulación de archivos? Bueno, entonces vimos ya lo que eran los archivos de texto, pero entonces vimos cómo leerlos. Ahora vamos a mirar es cómo crearlos. Entonces vamos a mirar cómo podemos nosotros escribir archivos que ya han sido abiertos como tal. Entonces vamos a mirar cómo nosotros escribimos, es decir, nosotros ya después de convertir unos datos podemos escribirlos en un archivo. We can also write to files using the open function. We will use Python's open function to get a file object, to create a text file. We can apply method write to write data to that file. As a result, text will be written to the file. We can create the file example2.txt as follows. We use the open function. The first argument is the file path. This is made up of the file name. If you have that file in your directory, it will be overwritten, and the file directory. We set the mode parameter to W for writing. Finally, we have the file object. As before, we use the with statement. The code will run everything in the indent block, then close the file. We create the file object, file1. We use the open function. This creates a file example2.txt in your directory. We use the method write to write data into the file. The argument is the text we would like input into the file. If we use the write method successively, each time it's called, it will write to the file. The first time it is called, we will write, this is line A with a /n to represent a new line. The second time we call the method, it will write, this is line B, then it will close the file. We can write each element in a list to a file. As before, we use a with command and the open function to create a file. The list lines
has 3 elements consisting of text. We use a for loop to read each element of the first lines and pass it to the variable line. The first iteration of the loop writes the first element of the list to the file example2. The second iteration writes the second element of the list, and so on. At the end of the loop, the file will be closed. We can set the mode to appended using a lowercase a. This will not create a new file, but just use the existing file. If we call the method write, it will just write to the existing file, then add "this is line C," then close the file. We can copy one file to a new file as follows. First, we read the file example1 and interact with it via the file object, readFile. Then we create a new file example3 and use the file object, writeFile, to interact with it. The for loop takes a line from the file object, readFile, and stores it in the file example3 using the file object, writeFile. The first iteration copies the first line. The second iteration copies the second line till the end of the file is reached. Then both files are closed. Check out the labs for more examples. Como pudimos ver, nosotros podemos abrir un archivo, pero en modo de escritura y en modo append, es decir, adicionar. En modo write, como bien lo decía, si nosotros colocamos un archivo, si nosotros utilizamos esta misma instrucción, pero utilizamos, cerré esta vaina, pero bueno, aquí lo voy a volver a abrir. Si yo a este archivo que tengo acá no le coloco R sino en formato W, ¿el qué va a hacer? Él. Si existe, lo borra. Tengan mucho cuidado con esa W, lo borra. Y si no existe, lo crea. Si el archivo ya existe, ustedes lo que deben utilizar es la A si quieren adicionar a otro archivo. Entonces tenemos los 3 tipos de modo, o los 3 modos, perdón, en que nosotros podemos manipular archivos en Python. Lo tenemos en modo lectura, en modo escritura y en modo append, que es en modo, por así decirlo, adición. Y de la misma manera que nosotros tenemos el comando read para ir leyendo archivos, tenemos el comando write para ir revisando esos mismos archivos como están quedando. Entonces vamos a revisar nuevamente el mismo laboratorio, que ya tiene que ver con la escritura de archivos utilizando Python. Entonces lo mismo, yo les voy a compartir el laboratorio para que ustedes lo puedan revisar, lo puedan tener ahí. Sin embargo, pues en el tiempo que queda de clase alcanzo a explicarlo, de manera que lo podamos alcanzar a revisar. Entonces, Luis Daniel, cuéntemelo. El parcial, bueno, muchachos, queda grabado, pero digamos ¿cuál es el tema? Normalmente, como yo soy consciente y es lo que normalmente hago, pues ya estamos prácticamente a un mes de terminar clases. A veces entiendo que nosotros como estudiantes, porque nosotros seguimos siendo estudiantes,
A veces se presentan, a veces hay una carga unas semanas muy alta y otra que no es tan alta. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente yo trato que esos trabajos, pues, no les pongo una fecha límite que me lo puedan entregar. Eso sí, si el día que me van a presentar el trabajo final no me han presentado el parcial, ese día ya no hay más plazo. Sin embargo, yo les sugiero que entreguemos antes del 1 de octubre para que ustedes de una vez tengan sus notas listas, porque seguramente después de la siguiente sesión ya les colocaré el tercer parcial. Entonces la idea es que no se dejen acumular trabajo, pero tengo la flexibilidad de decirles que yo les puedo dar hasta fin de mes y que el tercer parcial traten de hacerlo antes de la semana muerta, porque recuerden que de todas maneras en mi caso pues normalmente vamos a tener 1 o 2 semanas para el trabajo final y aprovechar esos tiempos para que puedan hacer los laboratorios, pero yo les doy o sea, no les voy a dar un plazo como le diga, pero tengan en cuenta algo. Recuerden que ustedes tienen plazo máximo hasta el último día de clases para cancelar. Entonces, si usted considera que está muy colgado de la brocha y que no va a ser capaz de entregar todos los trabajos, ahí sí le sugiero den un paso al costado y la ven ya el otro semestre. Si ustedes no entregan ningún trabajo al día del final y no cancelaron, pues ustedes saben que ahí tienen 3 ceros. O sea, tratemos por orden de entregarlo antes del fin de mes. O sea, digamos que el 1 de noviembre ya está entregado. Pero en la medida que lo vayan terminando y lo vayan haciendo, me lo envían. Si yo veo que el laboratorio quedó mal hecho o no está funcionando o algo, me da tiempo también de devolvérselos y decirle, muchachos, corrijan, entréguenme el trabajo en una mejor presentación. ¿Sí? Entonces, eso digamos que es lo que normalmente yo trabajo, porque yo también soy consciente, a mí no se me olvida que hace más de 20 años yo estaba tal cual como ustedes, sentado en un aula, recibiendo clase y con una cantidad de asignaturas que, como le digo, a veces como que todos los profes como que sentaban en la cafetería y se ponían de acuerdo y decían que el parcial era ese día y esa semana tenía unos hijo de 1000 trabajos. Yo trato de ser en ese sentido más flexible para que, digamos, tienen el de redes, entonces ya saben que dedícale duro al de redes. Pero terminaron redes, hágale, démosle a la este cucho, a la del cojo, listo, dale. Entonces, digamos que esa es como la forma, ¿sí? No le voy a poner un deadline, pero sí les hago esa recomendación, listo. Bueno, entonces vamos a mirar. Estaba descargando el laboratorio y se los iba a compartir, o se los voy a compartir. Aquí está. Listo. Entonces, vamos a mirar cómo se trabaja con grabar archivos o la manipulación ya en modo escritura en Python. Y cómo hacemos este tema en este lenguaje de programación. Entonces, tenemos exactamente las mismas formas. Un nombre de archivo,
La cláusula with, voy a poner, pero no sé por qué no hizo zoom. Si yo tengo configurado que por defecto aumente de una vez al 200. Bueno. Entonces tengo esto. Aquí lo tengo en modo lectura. Aquí lo tengo en modo escritura. Aquí si el archivo no existe, lo crea, pero si existe, lo borra y crea uno nuevo. Tengan mucho cuidado con eso. Rescatable el comando write como tal, en el cual yo puedo, si el archivo está en modo escritura, él va adicionando como tal. Profe, pero usted nos dijo que en modo A adicionaba. Sí, lo que pasa es que cuando está en modo W, él lo que hace es inicialmente, si existe, lo borra y crea uno nuevo. O sea, no queda rastro del archivo anterior. Pero si yo sigo mandando a escribir, él va a escribir sobre ese nuevo archivo. Cosa muy diferente que si usted lo abre en modo A, es que el archivo debe existir y lo que hace es que cada vez que manda un write, manda la escritura al final. Esa es la gran diferencia como tal. Entonces miren que, ¿y cómo hago para escribir? Pues a través del comando write. Para copiar un archivo, tengo o puedo hacer este ciclo en el cual yo puedo trasladar todo el contenido de un archivo al contenido de otro. Eso se nos da mucho cuando nosotros tenemos que hacer un análisis o tenemos que sobreescribir, pero tenemos que ir guardando la trazabilidad y el histórico. Entonces uno lo que hace es, antes de crear un archivo nuevo, renombra o crea uno nuevo, guarda los datos y sobreescribe el nuevo para conservar uno los históricos. Entonces, de esa manera lo podemos hacer. ¿Qué recomendación les doy, muchachos, para lo que va a ser el tercer parcial? Dirán, este cucho tan aleta, no hemos terminado ni siquiera hemos comenzado a hacer el segundo y ya está hablando del tercero. No sé si en otras asignaturas, bueno, no, vamos a hacer lo siguiente, voy a hacer lo mismo que he hecho en otros semestres. Ustedes saben que en MySQL hay bases de datos de ejemplo en MySQL. Una de ellas es Aquila y hay otra que me gusta mucho más. Y ya les voy a decir cuáles son. Descargar. Como cosa rara, en español nunca aparece nada. Nunca aparece nada en español. Todo toca buscarlo en inglés. Le toca uno a las malas. Entonces aquí les decía que aquí están las bases de datos de ejemplo. Me gusta este tipo de base de datos, o me gusta la de Airport, ¿sí? Sakila también es de una pequeña empresa de alquiler de películas, pero entonces podemos utilizar, me gustaría que utilizáramos Airport. Vamos a utilizar Airport. Entonces la idea es que ustedes descarguen esta base de datos y la restauren en su instancia de MySQL. Porque sobre ella va a girar el tercer trabajo, que es lo de pandas, lo de NumPy y lo de gráfico. Entonces, para no ponernos a descargar, a crear una base de datos nueva, a tenerla que llenar manualmente y hacer otro tipo de cosas, vamos a utilizar esta base de datos de ejemplo. Yo con mucho gusto les voy a compartir el link para que ustedes lo tengan y lo restauren. Porque el tercer parcial, que es de pandas, NumPy y de archivos, que es lo que estamos haciendo, lo vamos a trabajar
justamente con esta base de datos de ejemplo. Entonces, instalar, voy a colocar acá, la de Airport. Para que todos tengamos la misma base de datos y podamos hacer el trabajo como tal. Entonces les hago esa recomendación para que la tengan lista, la tengan configurada y pues ya cuando llegue el momento pues se les colocará el respectivo trabajo. Trataremos que sea realmente lo de Panda sin un PY y lo de gráfico se hace muy, muy digerible. Y seguramente pues ahí ustedes pues lograrán cumplir con ese objetivo que es tomar esos datos, sacarlos, extraerlos, graficarlos. Ya para poder dejar listo y podernos ya entrar luego a lo que tiene que ver con ya la parte de Machine Learning, por lo menos ver lo que tiene que ver con la parte básica de regresiones, pero por lo menos ustedes ya quedarían listos, por lo menos como les digo, con la parte introductoria. Por lo menos creo que ya en este momento ustedes se han hecho una idea de esta parte introductoria con Python, de lo que tiene que ver con la analítica de datos y de lo que realmente inicialmente busca un analista, y es, primero que todo, buscar información de donde sea y centralizarla en Python. Ya de ahí para en adelante es lo que viene, que es graficarla, y a través de las gráficas yo ya puedo empezar a sacar conclusiones. Lo que sucede es que ya, como les digo, los tiempos no alcanzan, inclusive menos mal vamos a alcanzar a ver algo de Machine Learning que, insisto, no está contemplado en lo inicial, pero yo dije que iba a tratar de pronto de algunos temas no hacerlos tan largos, pero tampoco pues dejarlos sin demasiado superficiales, para que alcanzáramos a ver el módulo de Machine Learning en analítica de datos. Entonces, de esa manera, muchachos, pues entonces queda claro como la tarea. Entonces, la próxima sesión estaremos viendo NumPy Pandas. Aquí me extendí un poco más, no sé por qué el tiempo me fue tan rápido. Y después de ver NumPy Pandas, vamos a ver la parte de gráficos. Entonces, si yo establezco aquí el calendario, yo diría NumPy Pandas, gráficos, aquí se pone el tercer parcial. Inclusive aquí, hasta aquí podríamos poner el tercer parcial. Y aquí ya viene Machine Learning, y habremos terminado. Entonces miren que, porque tengo entendido que el semestre termina el 17 de noviembre. Entonces ya estamos muy, muy cerca del tema. Entonces no sé, muchachos, si queda alguna duda, queda alguna pregunta. ¿Está todo claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, señores, entonces no siendo más, damos por terminado el encuentro de hoy. Les agradezco a todos ustedes, muchachos. Entonces les queda la única tarea, justamente es la de instalar esa base de datos en MySQL para lo que viene. ¿Listo? Entonces, muchachos, un feliz resto de noche y que se encuentren muy bien. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Gracias.